Pues damos ya la bienvenida a Álvaro Tejedor, que es psicólogo y formador en habilidades sociales y está en los estudios de Radio Nacional de España en Valencia. Álvaro, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Encantado Bienvenido, de estar aquí, Álvaro, para hablar de jefes y de Oye, jefas. para empezar, cuéntame en qué consiste tu trabajo. Bueno, pues mi trabajo consiste precisamente en ayudar a la gente a identificar qué puede hacer para convertirse en ese buen jefe del que estamos hablando. Que en definitiva un buen jefe será el que cumpla dos requisitos, principalmente. El que estamos hablando en este informe, que tiene que ver con el trato humano de su equipo, que su equipo esté implicado, comprometido y feliz, y por supuesto que eso luego tenga unos beneficios reales, económicos en la empresa y que la haga más competitiva. Porque si estamos todos muy contentos, pero a los 6 meses tenemos que cerrar, pues lógicamente tampoco nos habremos convertido en el mejor jefe posible. ¿Jefe y líder son lo mismo? Es decir, ¿un buen jefe debería ser también un buen líder? El buen líder nace prácticamente, ¿no? ¿Ah, sí? El buen líder es alguien que por su personalidad, por su actitud, por sus aptitudes, tiene la capacidad de arrastrar a un grupo, muchas veces prácticamente sin quererlo. Y un buen jefe, por supuesto que puede ser un buen líder, de hecho debería ser un buen líder, pero no tiene por qué, porque el jefe, como definición y como concepto, no es más que una posición jerárquica. Alguien que tiene una autoridad heredada o adquirida y que tiene que llevar a cabo una serie de tareas, ¿no? Entonces la persona responsable y jerárquicamente por encima de nosotros, y ojalá sea un buen jefe, ojalá tenga esos atributos, o sea, un buen líder, disculpa, pero no tiene por qué ser así, por definición. Tipos de jefes debe haber muchos, probablemente tantos como jefes. Exactamente. Pero, ¿cuáles son los más frecuentes? Es decir, prototipos del buen y del mal jefe. Álvaro. Bueno, como tú muy bien has dicho, el jefe es un resultado de quién eres tú como persona, ¿no? Por tanto, hay tantos jefes como personas. Fundamentalmente, yo creo que lo que convierte a alguien en un mal jefe son 5 problemas, 5 hábitos que tienen en común casi todas las personas que llegan a ser jefe y no se han formado para ello, ¿no? El primero es el no conocer el trabajo que hace tu equipo. Porque si tú eres jefe, porque has llegado a un puesto directivo o has llegado a un puesto de coordinación, pero no has pasado por... A dedo, vamos. A dedo o por empresas, exactamente, empresas de segunda generación, o porque tienes una formación superior al de algunos de tus subordinados, pero no conoces bien su trabajo, no conoces bien sus problemas, de alguna manera vas a tener medidas erróneas de sus necesidades, de lo que les motiva, de lo que les inquieta, y en definitiva, incluso a veces de cuánto tiempo necesitan para cada tarea. Algo tan sencillo como eso puede llegar a perjudicar mucho al equipo. Bueno, cuestión de empatía, ¿no? Cuestión de empatía y de conocimiento, insisto, porque yo como empresario no tengo por qué saber cuánto tiempo tarda en hacerse un logo. Y cuando voy a alguien de diseño y le digo, quiero el logo para mañana, igual no estoy teniendo en cuenta todo el proceso creativo que hay detrás. Por tanto, esa parte de conocimiento real del trabajo que hay detrás de tu equipo, de las tareas y responsabilidades que hay detrás, me parece que es algo fundamental para convertirse en un buen jefe o en un mal jefe en su defecto. Segundo problema más común o segundo jefe típico tradicional es aquel jefe que precisamente por querer asumir más responsabilidades, por sentirse en deuda con el equipo, por no querer molestar, por no ser un buen comunicador, no delega. ¿Y eso qué significa? Pues que al final está asumiendo más carga de trabajo de la que es capaz de asumir, y hace que eso le convierta en una persona muchas veces insoportable para sus compañeros, para sí mismo, para su mujer y para sus hijos. Es decir, el no delegar al final significa vivir una tensión constante por una sobresaturación de trabajo. Y evidentemente eso hace que trabaje peor y que emocionalmente esté más irritable, por ejemplo, ¿no? Tercero, vamos a hablar ya de comunicación, que es lo mío. Y es cuando el estilo de comunicación del jefe no es el adecuado, cuando es pasivo a veces por miedo al conflicto, por miedo a que su equipo no esté a gusto, por miedo a la tensión que a veces supone un enfrentamiento, no comunica las cosas que no le gustan. O, por defecto, tiene un estilo de comunicación agresivo, donde trata de imponer siempre en lugar de convencer, en lugar de persuadir. Por lo tanto,
en cualquiera de las dos caras de la misma moneda, la persona pasiva al final vivirá frustrada y vivirá con un equipo que no es capaz de modelar, que no es capaz de inspirar, o si es agresivo, vivirá con un equipo que le tiene miedo, que le respeta solo por las consecuencias negativas que puede tener no tenerle miedo, o sea, no hacer lo que él dice. Por tanto, su estilo comunicativo va a ser fundamental. Y tú hablabas antes de empatía. Al final, la asertividad es definir lo que quiero con claridad, pero al mismo tiempo ser empático y entender las posibles barreras y dificultades que pueda tener la otra persona para llevar a cabo un trabajo, ¿no? Entonces, la asertividad sería algo a trabajar y para formarse. Cuarto. Pues vamos rapidísimo, madre mía. Esto parece... No, puedes ir más lento si quieres, ¿eh? Una autopista del liderazgo. Bueno, muchas veces lo que pasa con los jefes, hablando del cuarto, es que tú eres el jefe y te acostumbras a una vida muy, muy fácil, ¿no? Ajá. O por el contrario, tienes muchas reuniones fuera y al final te conviertes en un jefe ausente. Un jefe que no comparte con el equipo. Un jefe que no se comunica. Un jefe al que no conocen. Y eso de alguna manera hace que la persona, para empezar, no puede confiar en alguien a quien no conoce. No puede admirar a alguien a quien no conoce. Y además no puede comunicarse con alguien a quien no conoce, ¿no? Por lo tanto, esa ausencia muchas veces de los jefes hace que los equipos poco a poco se vayan desuniendo y de alguna manera dejen de convertirse en equipos porque la pieza fundamental que tiene que unirles, que es ese líder del que hablábamos, sencillamente no está. Claro, entonces hay que encontrar un punto medio entre el que no delega y el jefe ausente. Por supuesto, en definitiva, sobre todo, y ahora vamos al quinto punto, por lo que has dicho, el buen jefe es aquel que es capaz de observar las necesidades de su equipo. Para mí no existe un buen jefe. Para mí, al buen jefe no lo hace el propio jefe, sino las necesidades y características de su equipo. El quinto punto sería el no saber motivar, jefes que no saben motivar porque no saben adaptarse a las cosas que hace diferente a su equipo, a sus diferentes sensibilidades, motivaciones, necesidades económicas, necesidades de tiempo, porque creemos que saber motivar es saber actuar de una determinada manera, pero saber motivar realmente es saber leer esas emociones, por eso hablamos siempre de motivación 1+1 en psicología y comunicación, y al final es entender 1+1 qué cosas tiene diferente cada miembro de mi equipo y qué necesita cada uno para sentirse motivado y para darme el 100%. Con esos 5 puntos ya, recuerdo el teléfono para nuestros despiertos, 900-630-630 y 900-137-137. Cuéntenos esta noche cómo son sus jefes. ¿Son buenos jefes? ¿Son malos jefes? Según sus puntos de vista, claro. También podríamos recibir llamadas de jefes que nos cuenten cómo son en su trato con los empleados. 900-630-630 y 900-137-137. Pero Álvaro, ¿se puede ser buen jefe para la empresa pero malo para los empleados? ¿O todo va en el mismo paquete? Depende de la cultura de la empresa en la que estés trabajando, ¿no? Lógicamente, una empresa que no tiene ese cuidado por los empleados puede ser a corto plazo una empresa que funcione, pero a largo plazo en un mundo tan competitivo tus empleados son tu principal prescriptor y son principalmente los que van a comunicar al mundo qué tipo de empresa eres. Por lo tanto, creo que a corto plazo puede ser compatible, pero a medio y largo plazo se va a convertir en algo muy complicado de mantenerse en el tiempo. ¿Y se puede ser amigo del jefe? Yo estoy totalmente convencido de que sí. En definitiva, hay que entender, desde mi punto de vista, digamos, muchos años trabajando, formando a directivos, formando a jefes, y realmente ser jefe es algo que parece fácil o que parece muy agradecido, pero no lo es. En definitiva, si quieres ser un buen jefe, tienes que entender que vas a vivir en una relación asimétrica con tus empleados. Es decir, tú realmente vas a tener que ser el que más dé, el que más cariño, el que más observación, el que más esfuerzo, el que más conocimiento, el que más innove, porque si quieres ser un buen líder, vas a tener que hacer ese sobreesfuerzo, ¿no? Por lo tanto, esa dificultad es mucho más fácil de llevar si tienes una relación cercana de cariño y de cuidado incluso con tus empleados. Obviamente somos todas personas muy adultas, unos somos del Sevilla, otros del Betis, otros preferimos a Cristiano, otros a Messi, y quizá no podamos ser amigos de todo el mundo,
Pero desde luego sí tener una actitud cercana y humana con nuestro equipo, que en definitiva hablábamos antes de que no puedes confiar en aquello que no conoces, no puedes admirar a aquello que no conoces, pues tendremos que hacer que nos conozcan y conocer a nuestro equipo. Precisamente si queremos motivar, tendremos que entender cómo es cada persona, cuáles son sus circunstancias, cuáles son sus problemas, cuáles son sus objetivos vitales y profesionales. Y a partir de ahí podemos motivarles. Si no les conozco, no puedo orientarles hacia donde quiero que lleguen y hacia donde ellos quieren llegar. Hay quien dice que no hay trabajadores malos, sino malos jefes. Hombre, eso es no lo mucho sé. decir. Quiero decir, ¿qué ocurre cuando la gente con talento no tiene un buen jefe? Pues seguramente que no brille tanto como podría brillar. Es un escenario. Y otro escenario, hablábamos antes en el informe, que busquen un lugar donde valoren más ese talento. En cualquier caso, creo que el jefe es aquel que para mí tiene la responsabilidad de detectar ese talento del que hablas y fomentar y potenciar que brille. Porque en un mundo tan competitivo y tan especializado como en el que vivimos, muchas veces tus subordinados van a saber de ti, o sea, de su profesión, muchísimo más de lo que tú puedas llegar a saber. Por tanto, lo que tienes que hacer no es tratar de bloquear su conocimiento, sino hacer que brillen, porque su brillo va a hacer que tú brilles más. Hablábamos antes de la injusticia de la asimetría cuando eres jefe. Esa parte también es asimétrica. Es verdad que cuando tu equipo crece, tú por consecuencia creces de manera proporcional. Proporcional no lo sé, en verdad es que de matemáticas no sé tanto, pero creces. Pero crecen a la vez. Sí. Más o menos proporcional, pero crecen a la vez. Sí, sí. ¿Y hasta qué punto la felicidad, el bienestar en el trabajo depende de tener un buen o un mal jefe? Pues en un porcentaje altísimo. Leí esta mañana un estudio que hablaban de que el 78% de los trabajadores hablan como prioridad en el ambiente de trabajo, ¿no? A la hora de hablar de su satisfacción profesional. Y la cultura de un grupo muchas veces va a estar marcada por el líder, por el jefe, por la persona que habla precisamente de cómo va a ser el tono, de si se pueden hacer bromas, de hasta qué punto se puede tener determinada actitud, de hasta qué punto se puede tener momentos de distensión. Por lo tanto, por supuesto que la felicidad depende del jefe, porque el jefe de alguna manera es la persona que está implementando un estilo de estar, una forma de estar en el puesto de trabajo, dando unas libertades y dando una flexibilidad o una inflexibilidad. También es cierto que no solo depende del jefe. El grupo está formado por muchos individuos, motivación 1+1, y precisamente esos individuos surgen líderes sociales dentro del grupo independientemente de cómo sea el jefe. Claro, estamos hablando de los jefes, de cómo son, pero tal vez también depende de cómo son los empleados, ¿no? Por supuesto. Otra parte implicada importante. Por supuesto, precisamente hablábamos de eso, ¿no? De que, oye, ¿puede un mal empleado ser solo mal empleado por el jefe? Pues desde luego no. Puede ser una persona muy poco comprometida, que no tiene apego hacia el trabajo, del mismo modo que el jefe puede instaurar una cultura abierta, flexible e inspiradora y estimulante en el área de trabajo y que haya miembros del equipo que no se quieran sumar a ese carro, ¿no? Por eso la selección de personal también es fundamental. Cuando hablamos de selección de personal y de jefes, estarás de acuerdo conmigo en que saber elegir bien al jefe, eso es seguramente lo más importante, porque el jefe es el que va a hacer que el equipo se dirija de una manera o de otra hacia el éxito. Bueno, ya sabes lo que dice Álvaro, el refrán, ¿no? Dale un carguillo a Manolillo, ¿verdad? Vaya que sí. ¿Cómo acababa? Si quieres conocer a Manolillo, dale un carguillo. Así, exacto, justamente. Exacto, eso. Sí. Muy buen refrán, sí. Pero es verdad, para conocer a alguien, tal vez si le das un puesto de responsabilidad sabrás cómo es, ¿o no? En definitiva, sabrás cómo es con poder y con relación a lo empático que tenga que ser cuando no lo necesita ser. Por lo tanto, sí, desde luego estás conociendo una parte de él que antes no conocías. He leído por ahí, me gustaría saber tu opinión sobre esto, Álvaro, que referirse al jefe por su cargo, es decir, el jefe, en vez de por su nombre, no es un buen síntoma. Desde luego, hablábamos de la confianza, y la confianza, en definitiva, solo se puede dar entre personas. En definitiva, el jefe no deja de ser un rol adquirido
que no forma parte de la identidad de esa persona. Por lo tanto, si estás hablando del jefe, es porque no estás hablando de Marta, de Rocío o de José Luis. Por lo tanto, la relación que tienes no es personal, sino es adaptada al rol de esa persona. Por lo tanto, significa que no ha cumplido ese jefe seguramente uno de los puntos más importantes, que es el tener una relación lo más dentro del rol, lógicamente, lo más cercana e inspiradora posible, porque en definitiva inspiran las personas, no inspiran los roles. Te voy a formular una pregunta complicada. Vale. ¿Qué hay que hacer cuando se tiene un mal jefe? Es decir, ¿cómo afrontar ese asunto? Pues es un asunto muy ¿Con importante. sinceridad? ¿No? ¿Cómo? Es un asunto muy importante. Yo, en definitiva, soy un experto en comunicación, soy un enamorado y un apasionado de la comunicación, y creo que la comunicación es capaz de transformar la realidad. Por lo tanto, del mismo modo que hablábamos de la asertividad de los jefes hacia sus subordinados, los subordinados también tienen que practicar esa asertividad con sus jefes, y quizá practicando la empatía. Entiendo que igual tienes mucha carga, entiendo que soy solo una persona más y que quizá es una percepción mía, pero a veces tengo la sensación de que no me verbalizas o no valoras a veces mi trabajo. Me gustaría que hicieses un esfuerzo por decirme qué es lo que te gusta de lo que estoy haciendo bien y cómo puedo mejorar, y así tú como jefe estarás más a gusto con tu empleado y yo me sentiré mejor. En definitiva, no deja de ser aplicar la asertividad, aplicar el sentido común de entiendo, por una parte, que tienes unas barreras para comprenderme, pero hay una realidad que quiero cambiar. Y para eso sirve la comunicación, seas jefe o seas subordinado, para transformar la realidad. A veces influye también la edad en la relación jefe-empleado. Cuando el jefe es más joven y dice, bueno, ¿dónde va este mandándome a mí? Bueno, es posible, pero precisamente el ser jefe tiene que nacer de haberte convertido en una figura de autoridad. Y la autoridad no viene solo de la edad, viene del esfuerzo que le pongas al trabajo, si llegas el primero y te vas el último, si te formas, si innovas, si agradeces al equipo lo que está haciendo y lo que está aportando. Si en definitiva tu comunicación y tu conducta te convierte en autoridad a los ojos del equipo, la edad va a ser solo un pequeño escollo. Lógicamente, si la edad es muy, muy diferente y encima no te esfuerzas y no aportas, pues lógicamente la edad se puede convertir en un problema, pero porque hay un problema de base previo, ¿no? Y es que realmente tu conducta no te está convirtiendo en alguien inspirador y en alguien a quien seguir. Álvaro Tejedor, psicólogo, formador en habilidades sociales, desde los estudios de Radio Nacional de España en Valencia. Muchísimas gracias. Lo has contado muy bien. Pues yo he estado muy a gusto. Espero que nos visiten en la web. ¿Se puede decir mi web? Claro. Qué maravilla. Ya estás tardando. psicologiaycomunicación.com. Les espero allí con más consejos de este tipo. www.psicologiaycomunicación.com.